Hola, buenas tardes. Bueno, damos por inicio el encuentro del primer parcial de desarrollo de aplicaciones con base de datos en esta materia donde vamos a aprender todo lo que está relacionado a la manipulación de las bases de datos con base al modelado relacional y la aplicación del lenguaje SQL. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer un repaso sobre los recursos que tienen, em, bueno, para poder preparar los parciales. En este caso, el parcial número 1, que incluye el módulo 1 y el módulo 2. Vamos a ver los contenidos. En el módulo 1, todo lo que se refiere a la manipulación de datos y el lenguaje SQL. ¿Sí? Todo lo que sea definition language o manipulation language o control language, todas las sentencias que definen el lenguaje SQL, las cláusulas específicas, las funciones, ¿sí? De caracteres, numéricas o fecha, y las sentencias insert, update, delete, merge, y el plan de consultas y optimización. El módulo 2, que si bien todavía están con el desarrollo del trabajo práctico número 1, pero tienen que avanzar para el parcial porque se puede rendir desde el inicio de la cursada hasta la semana 10, hasta la octava semana. Fíjense bien en el calendario, ahora lo repasamos que tenemos ahí el anuncio. Bueno, y el módulo 2 que incluye programación en PL/SQL, los componentes de lo que son los bloques PL, SQL, todo lo que se refiere a manipulación de errores, los procedures, las funciones, los triggers em, y los paquetes. Con respecto a las preguntas del parcial, tienen un tiempo determinado. El parcial está compuesto por 20 preguntas, deben inscribirse previamente y las preguntas están basadas sobre las lecturas y las bibliografías, que ya vamos a recorrer un poquito la bibliografía que tienen disponibles y las que ayudan en general son altamente deseables que las consulten porque son las que complementan de gran manera las lecturas. Em, las preguntas son de múltiple choice, múltiple selección, donde una de las opciones puede ser correcta o puede haber múltiples respuestas, un verdadero o falso, o también hay coincidencias en las cuales uno puede vincular dos categorías seleccionadas en una columna con un concepto en otra columna, ¿no? Ya si vienen de otras instancias de evaluación, seguramente que bueno, ya deben conocer cómo es el, el momento del parcial y es sugerible que lo hagan en los periodos estos de donde están los calendarios, que se inscriban con tiempo, no dejen al último porque rendirla libre o hacer los recuperatorios, si bien están disponibles, bueno, es mucho más complicado. Así que bueno, lo sugerible es que lo hagan para poder alcanzar una condición académica, ya sea de promoción o de regularización, pero con las condiciones de la cursada vigente. Bueno, esto ya lo vamos a ver. Me gustaría ir a los recursos que tienen. Fíjense que el tema de la importancia de prepararnos para rendir los parciales, que se los ponemos ahí, se los publicamos, todos los posteos en la parte de anuncios. Desde la primera hasta la octava semana ustedes pueden rendir los parciales, en el caso del parcial número 1, que incluye módulo 1 y módulo 2. Se deben inscribir en la nube 21 y ahí pueden ver todo el reglamento académico, las condiciones de notas, cuáles son
las condiciones académicas con las que quedan, bueno, la fecha del segundo parcial y el contenido del módulo 3 y el módulo 4. Fíjense, bueno, ahora vamos a hacer algunos simulacros de preguntas que les pueden ir apareciendo. También hemos entrenado un agente de inteligencia artificial Gemini. En este caso le ponemos las lecturas que tenemos disponibles en lo que ustedes están trabajando en la plataforma. O sea que si le hacen consulta les puede ayudar a encontrar más concretamente los contenidos en ese agente. Más que todo una posibilidad de facilitarles el estudio cuando, digamos, quieren organizarse con todo el material y por ahí hacerles preguntas puntuales a la inteligencia artificial sobre los contenidos específicos de las materias. No es sugerible que lo hagan a través de internet, más en un momento parcial o a través de consultas de otras bibliografías que no son recomendadas, porque bueno, es muy importante que lo hagan sobre lo que uno les recomienda. Lo de la bibliografía, ustedes tienen, bueno, ahí me dio un error, voy a buscar de nuevo la bibliografía a ver si es un error de biblioteca o qué, o del libro, del enlace del libro. Mucho nos basamos en lo que son los fundamentos del sistema de bases de datos. Es una bibliografía básica y recomendada para que puedan, bueno, trabajar sobre los contenidos del libro de Navet, Diez Masrid. Eh, Acá les habla, bueno, de los fundamentos y amplía muchos conceptos con ejemplos, con lo cual es muy importante poder, bueno, trabajar sobre los contenidos que se hablan allí. Seguramente ya en las materias anteriores, que son las correlativas a esta materia, ya han trabajado todo lo que es el modelo relacional, el álgebra relacional, los fundamentos para poder normalizar y trabajar sobre las dependencias de los datos, pero ahora específicamente toda la parte de los procesamientos de las consultas, el refinamiento de base de datos y todo el tema transaccional. Son más específicos de esta materia donde tienen que demostrar el tema de las consultas y bueno, los procedimientos, que los triggers, los procedimientos, las funciones más avanzadas en la aplicación de las bases de datos. Porque, bueno, anteriormente, seguramente con el modelado relacional, la parte la parte conceptual de la base de datos ya la tienen de manera sólida, por lo cual ahora se pide específicamente que a partir de un dominio de problema se apliquen las reglas de gestión y puedan, bueno, trabajar concretamente sobre los requerimientos puntuales de las consultas o bueno, las funciones o los requerimientos de específicos para obtener las salidas de información requerida, que bueno, se plantean en cada uno de los casos prácticos. Como esta materia es integradora, ustedes van a encontrar el mismo trabajo práctico, se les va a hacer la devolución y esto va a servirles para poder seguir adelante en los módulos siguientes. Bueno, em, qué decirles en esto de las bibliografías. Acá ya vamos a ver algún ejemplo, pero bueno, todo lo que son conceptos de base de datos, modelado el modelo de entidad de relación, esto ya lo traen de materias de base de datos uno, donde seguramente los conceptos fundamentales del modelo relacional y conceptual debe estar bien afianzado y más que todo ahora, bueno, saber todos estos conceptos es fundamental, porque acá ya se meten de lleno en el caso del capítulo 8, del esquema con SQL, la definición de los tipos de datos, todas las restricciones y el uso específico para poder hacer, bueno, las sentencias. Las técnicas de programación. em,
todo lo que es el SQL incrustado, dinámico, la programación, bueno, de procedimientos almacenados. em, mm, bueno, en este caso las dependencias funcionales. em, bueno, UML, esto modelado no corresponde a otra materia. em, La indexación, bueno, hay algunos temas que ya son más de, bueno, esto de algoritmos para procesamiento y optimización de consulta, esto sí es fundamental que lo repasen porque es del plan de consulta. Seguramente lo vamos a ver en los otros módulos, pero bueno, se pueden hacer preguntas ahora en el parcial. El diseño físico y el refinamiento de las bases de datos. em, bueno, procesamientos de transacciones, todo eso es fundamental. Bueno, vamos a ver otra cosa. Sobre bibliografía, me hubiera encantado que estén presentes y de esa manera poder interactuar ahora con los recursos de autoevaluación. Ahora les comentamos que cómo diseñamos esto, los recursos. Em, resúmenes de sentencias también es otro recurso. Vamos a ver. Bueno, allí tienen la categorización de los sublenguajes de SQL, Data Definition Language, el Data Query Language, el Data Manipulation Language, Data Control Language y Transaction Control Language. ¿Mm? En este caso se hizo como un resumen de todos los que son los comandos divididos por cada uno de los sublenguajes y en donde tienen las sentencias específicas para saber identificarlos. Por supuesto, los operadores, ya sea los operadores de conjuntos, aritméticos o para de comparación, los de componentes, los lógicos, el and, or, not, any, some, between, in, exists, like, is, null. Bueno, es muy importante bueno, las keywords, las palabras que son propias del lenguaje, el filtro, el word, distinct, limit, order byte, descend, ascend, descendientes, ascendiente, o un alias, un as, un from, ¿sí? Bueno, todas estas palabras claves que no son obligatorias todas, pero sí útiles para el caso puntual que la sentencia lo requiera. Recuerden que los motores de base de datos, si bien, o sea, les dejamos a ustedes elijan, generalmente usamos MySQL o SQL Server, pueden usar MariaDB o algún otro motor que, bueno, hayan consultado con su profesor experto. Este, mm, Así que, bueno, eso estaría eh, a libertad de ustedes. Bueno, las palabras claves para la manipulación de los objetos de base de datos, create table, el view, sinónimos, sequence, index, el triggers, que son los disparadores, los constraints, es decir, todo lo que serían not null, unique, la identificación de las claves primarias, primary key o foráneas, claves foráneas, que se refieren a las relaciones entre las tablas que deben estar. Em, las funciones, las de agregación, el promedio, average, para contar count, máximos, mínimos, suma, funciones este, mm, que son financieras, o para aplicaciones de cuestiones de sumas. Bueno, y después las de agregación, hay que identificar bien esto, el group by o el heading.
Todo esto hace, bueno, está lo que es la aritmética relacional y específicamente a la teoría de conjunto, en donde acá a través de los gráficos, o sea, obviamente que al unir dos tablas, si hacemos un inner join, es la intersección de los elementos tanto de la tabla o de la entidad A con la entidad B. Esto quiere decir que si tenemos una entidad llamada cliente y queremos saber los pedidos de los clientes que han realizado, ¿sí? Linear Join me permitiría devolver todos los registros de los clientes que han hecho pedido. Por supuesto, en una condición determinada, ya sea en una fecha, en una ciudad determinada, en particular que uno ponga la consulta o con pedidos mayores a un volumen determinado. Bueno, también tienen estos otros join que son el left, el right, el full. Cuando pido que me devuelva todos los registros, hago un full over join y me va a devolver todos los registros de la tabla cliente y de la tabla pedido y también los que comunes a los que hicieron pedidos, porque puede ser clientes que no hayan tenido pedidos, pero bueno, también me va a mostrar los que están en, realizados o en común entre ambas tablas. Bueno, las operaciones, como dijimos, la unión total, la intersección y la excepción. ¿M? Cuando trato de, bueno, en este caso de los registros que no quiero que me aparezcan, hago un set minus, donde trato que estos registros, no se, que los registros que no tienen en común con la tabla A y B no se muestren. También les dejamos los ejemplos. Allí ustedes pueden ir al motor de base de datos y crear fragmentos para crear, o sea, hacer un create table. Por ejemplo, tienen student, donde acá tienen un número un integer, un primary key, que es el número de enrolamiento del legajo del estudiante, eh, el tipo, el tipo de atributo. eh, en este caso es la clave primaria, primary key, el nombre del campo, el nombre del atributo o característica del nombre, que es un tipo de dato varchar, y la cantidad de caracteres alfanuméricos que admite y no admite nulos, y el apellido. Después los comandos que permiten agregar una nueva columna. Si queremos agregar un mail, hacemos un add to email, donde definimos qué tipo de dato es email con la cantidad de caracteres que se admiten. Si deseamos modificar, por ejemplo, que el nombre del estudiante permita hasta 512 caracteres, podemos utilizar alter table y de la tabla que hacemos referencia, que es la de estudiantes, y el alter column, que es el campo en el cual vamos a modificar. El removing an existing column from, bueno, acá esto es una relación a que podemos eliminar o sacar una columna de la tabla estudiante y utilizamos la sentencia drop column, ¿sí? Con la referencia al campo de la tabla estudiante. Siempre el alter table, porque estamos removiendo cosas o modificando. A diferencia del truncate, que el truncate es una sentencia de eliminación completa de los datos de la tabla. En cambio, el drop es se borra a nivel lógico los registros de la tabla. Bueno, em, el sublenguaje donde se define las query, las consultas, las data query language, eh, se utilizan, bueno, estructuras como estas, que son las habituales o las más comunes y las que ustedes ya vienen seguramente
muchos hemos estado viendo que ya trabajan y ya han puesto en práctica o ya vienen de las otras materias, en caso de base de datos uno, utilizando estos fragmentos de código, el select, from y la tabla, en la cual me va a mostrar todos los datos de esa tabla. Eh, Después, si quiero hacer un filtro de una tabla por algún registro de legajo del alumno en particular, voy a hacer con el where el nombre del atributo y que sea igual a utilizo operadores acá, sí puede ser igual a tal cosa, voy a obtener el registro del alumno con el código 1234, ¿no? Ahora, si quiero obtener todos los alumnos que estén con los legajos mayores al 1234 y que tengan una condición, que tengan una edad de menos de 15, voy a combinar esa selección con operadores AND, en este caso, y el filtro where. Bueno, acá en este caso que me muestre, acá me muestra todos los estudiantes porque estoy poniendo el asterisco, entonces de manera arbitraria me va a mostrar todos los estudiantes. En este caso, si yo le pido que me muestre solo los campos nombres y solo los campos apellido, last name, apellido o el first name, el primer nombre, entonces lo que hago es nombrarle, separado por comas, los campos que quiero que me muestre, ¿no? Si, digamos, con la misma condición desde la tabla estudiante. Bueno, esto es una simple consulta porque en realidad acá estamos solamente llamando a los registros de una sola tabla. Esto cuando tengo que poner en este caso, quiero que esta consulta, pero que tenga solamente me muestre 10 registros de la consulta. Entonces, perdón, lo que, mm, lo que hacemos en este caso es, bueno, en este caso mostramos los campos de la sentencia select from desde la tabla student y hacemos un where con las condiciones combinadas con un operador AND para que me seleccione estas dos condiciones porque es y, pero que me muestre solo 10 registros, entonces lo limitamos a 10. Después este operador de conteo, que es el count, que es una función donde me permite contar cuántos estudiantes tengo registrados, cuál es el max, que es otra función que la aplico sobre algún atributo en particular, por ejemplo, la edad, cuál es el máximo, el mínimo, sumas, promedios, ¿sí? Y acá, cuando me lo selecciono con un group by por género. Siguiendo con estos ejemplos, cuando queremos ordenar los registros, si por ejemplo la consulta que veíamos recién la queremos ordenar por género, eh, utilizamos la sentencia order by y el atributo al que quiero ordenar. Ahora, si yo quiero organizar en forma descendente, le aplico a ese order by descent o ascent, depende de lo que yo quiera que me muestre en orden descendente o ascendente, me lo va a mostrar con el orden de los campos, tomando en el criterio del nombre del estudiante. En este caso, cuando tenemos que hacer una unión por los campos de las tablas, de dos tablas, en este caso, perdón, en este caso lo que hacemos es, bueno, queremos saber en qué sección está cursando un alumno en particular y por lo tanto llamamos con la sentencia inner join sección y en este caso la tabla sección on student.section igual a section ID. Entonces lo que hacemos es llamar el campo, ¿no es cierto?, de la tabla sección, el campo student o atributos student, que sea igual a la sección ID. ¿M?
Ahí tenemos que ver cómo se relacionan las tablas. Si yo digo la tabla estudiante se relaciona con la tabla sección, o sea, el estudiante cursa en una sección, voy a obtener una relación referencial de el ID, en este caso de la clave foránea de ID section, con la clave primaria de, de estudiante. Bueno, agregación. Bueno, todo esto hay que probarlo en el motor de base de datos, por supuesto, por eso los instamos, nosotros los animamos para que, bueno, hay que probarlo, la creación de, de las bases de datos, hacer un modelo representativo, en este caso es una cursada de estudiantes y vamos a tener este estudiante, materia, inscripción, sección, profesor, bueno, hay una serie de componentes que hay que armar el modelado relacional de la situación, del dominio a resolver y plantear algunas reglas de gestión para saber qué es lo que queremos resolver con esto, ¿no? Bueno, acá el Group By, lo que es los filtros, agrupado por sección y contado con el Having, teniendo la cuenta de todos los registros que sean mayor a 20. Y el Full Other Join, ¿sí? Que acá une digamos, la tabla sección con estudiantes.section, ¿m? Y section.id. O sea, es un full, une las dos tablas. Bueno, después en el manipulation, example. Los manipulation, este es el sublenguaje de SQL. Acá tenemos para poder insertar los datos, las filas, las tuplas dentro de una tabla. Cuando, bueno, queremos insertar dentro de la tabla estudiante, y esto, el número de registro con el nombre y el apellido de un nuevo estudiante. Entonces, value, le ponemos todos los valores que corresponden a los campos en donde estoy haciendo el insert. ¿Mm? Después hago una update data, que acá es actualización de un nombre de un estudiante con un apellido determinado, bueno, vaya el apellido Messi, es donde tiene un número de registro, entonces me va a traer el registro del estudiante Messi con su número de legajo 1234 de la tabla estudiante y lo va a actualizar al apellido. O sea, acá lo que hace es buscar el registro con el número de legajo 1234 de la tabla estudiante y lo que setea es el apellido, poniendo el apellido correcto, ¿no? Después, para borrar las filas, el delete, hay que tener muy bien las diferencias entre el drop y el delete. Eso es una de las preguntas del foro, que aprovecho a decirles que no se olviden de hacer los aportes al foro de trabajo, del trabajo práctico número 1 antes de subirlo. El día lunes tienen que estar las respuestas, los aportes, la colaboración que corresponde. Bueno, en este caso pueden investigar en internet, en alguna inteligencia artificial que ustedes tengan, pero siempre fundamentando. Pero si ya trabajan, hagan los aportes desde la reflexión de un ejemplo, desde lo que los otros compañeros están opinando. Es un foro de discusión. Bueno, siguiendo con esto, que nos salteamos, o sea, nos fuimos, el delete es para poder, bueno, borrar datos de una fila. Yo quiero borrar desde la tabla estudiante, donde el registro es el número igual al 1234. Quiero borrar ese registro. Bueno. Vamos a continuar a ver, revisando que tienen algún otro elemento para preparar. En- si no, nos vamos directamente, bueno, a los formularios que ustedes tienen para poder autoevaluarse, en este caso, y lo que podemos
repasar a donde dice cómo prepararnos para los parciales, el cuestionario, el cuestionario del primer parcial. Ahí voy a compartir. ¿Mm? Y hacemos allí son, vamos a ver si son como 10 preguntas, creo. Bastantes preguntas, podemos ir haciendo algunas como para que, bueno, quede comprendido que estas preguntas son sacadas. Voy a volver a compartir. Sí, así miren esta. Bueno, estos formularios o estos instrumentos de autoevaluación son anónimos, son indefinidos, pueden probarlos cuantas veces quieran y los que evalúa para el primer parcial es la manipulación de datos, el lenguaje SQL, los sublenguajes y la programación de PLSQL, que es lo que corresponde al módulo 2. Me gustaría que me comenten, que nos comenten eh, si ya lo han intentado hacer. Es anónimo, lo pueden hacer cuantas veces quieran, pueden probar si los conceptos los entendieron, si estos conceptos, bueno, se han aplicado. ¿M? ¿Qué permite hacer esa sentencia Gram? Bueno, hay 4 opciones, de la cual una es correcta. ¿Sí? Pensemos un poquito. Lo que hace la sentencia Gram, em, en este caso, va a permitir otorgar privilegios sobre objetos o acciones a usuarios o roles dentro de la base de datos. ¿Sí? Entonces permite otorgar los privilegios sobre objetos o acciones a otros objetos dentro de la base de datos. ¿Mm? Porque los otros son privilegios a objetos o acciones a usuarios o a roles, en este caso sobre objetos dentro de la base de datos. Bueno, acciones permite otorgar privilegios sobre objetos o acciones a usuarios o a roles, a usuarios, objetos o usuarios o a roles dentro de la base de datos. Me parece que es más acertada porque en este caso es muy parecida. Revocar, este revocar no es, y acá habla de otorgar los privilegios sobre objetos, acciones a usuarios o roles dentro de la base de datos. Esta dice otorgar filas y esta otorgar privilegios sobre objetos o acciones a otros objetos y esta sobre objetos o acciones a usuarios dentro de los roles de las bases de datos. Bueno, ¿para qué se utiliza? Vamos a la otra. ¿Para qué se utiliza la sentencia alter table? También acá hay una sola respuesta correcta. El alter table. ¿Qué hace el alter table? Elimina, modifica, lo hace lógicamente, lo hace físicamente. ¿Qué es lo que hace? De hecho, modifica físicamente la estructura de una tabla dentro de la tabla. Se utiliza para poder modificar, no eliminar, sino modificar físicamente la estructura de una tabla dentro de la tabla de datos. Vamos a la otra. La sentencia de DL, alter table, bueno, que recién veíamos en el póster, en resumen. Les pueden dar un ejemplo así, alter table, factura add, contraen clientes, foreign key, el código del cliente, referencia a cliente, código de cliente. ¿Cuál de estas opciones en esta sentencia de DL aplica, digamos, desde estas em, cinco opciones, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la aplicación con el alter table? Factura que agrega un constraint, ¿no? Una clave foránea.
¿Qué es lo que haría ahí? Crear una clave foránea desde la tabla, crear una clave foránea desde la tabla factura, por lo que dice ahí, a la clave principal de la tabla cliente compuesta por la columna código de cliente. O sea, crear una clave foránea desde la tabla factura a la clave principal de la tabla cliente, es decir, para saber que esa factura le corresponde a un cliente que va a estar relacionada con esa clave foránea código de cliente. Es decir, que van a tener preguntas así muy teóricas o preguntas que sean relacionadas con algún fragmento de sentencias y que está relacionado con la práctica. Bueno, después el sublenguaje DDL, acá tenemos un verdadero falso que agrupa las sentencias que se utilizan para manipular las estructuras de datos de las bases de datos, indique si es verdadero o falso. El sublenguaje DDL agrupa las sentencias que utiliza para manipular la estructura de objetos de las bases de datos. ¿Sí? Entonces, lo que hace es verdadero. Vamos a la otra. El drop table. Bueno, es otra vez de lo que veníamos conversando hace un ratito, las diferencias del delete, del drop. em, bueno, qué implicancias tiene. Esta sentencia drop table, ¿para qué se utiliza, no es cierto? Se utiliza para eliminar, se utiliza para marcar físicamente, se utiliza lógicamente, se elimina física o se elimina lógicamente. A ver, pensemos un poco. Todas las sentencias es lo que dice. Se utiliza para eliminar físicamente una tabla dentro de una base de datos. Se utiliza lógicamente se utiliza para eliminar lógicamente una fila. Acá dice una fila, ¿m? Dentro de una tabla de la base de datos. Se utiliza para eliminar físicamente una tabla dentro de la base de datos. Acá dice drop table. Entonces ya pareciera que sea esto. Se utiliza para eliminar físicamente una columna. Esto no. Para eliminar lógicamente una tabla dentro de la base de datos. No, esto es lo físico. O sea, acá tienen que estar claro, ¿no? Que drop table elimina físicamente. Bueno, vamos a otro verdadero falso. Y después vemos un ejemplo y vamos, bueno, ya quedando como para que después cualquier duda que tengan a través de la plataforma Canva siempre estamos disponibles para que nos puedan consultar. Dice el sublenguaje Manipulation Language agrupa las sentencias que se utilizan para manipular los datos alojados en las tablas de bases de datos. ¿Verdadero o falso? El sublenguaje agrupa las sentencias que se utilizan para manipular los datos alojados en las tablas de base de datos. Sí, es verdadero. ¿Mm? Vamos a la otra. Acá vemos un ejemplo según la estructura de las tablas remito, que poseen los siguientes campos: el número de remito, razón social, la fecha, la hora, el quick cliente, monto, donde el monto total es de tipo numérico. En realidad eso es redundante porque el monto total se saca por cálculo, ¿no? Pero bueno, la sentencia select, fecha, sum, monto total, con el alias facturación, desde remito, donde el filtro dice where fecha es mayor o igual a, a esta fecha determinada, to date, eso, group by fecha, order by fecha. ¿Cuál de las opciones es correcta? ¿Qué es lo que hace todo este conjunto de sentencias que me está poniendo? ¿Mm? Desde la tabla remitos devuelve el monto total de lo cobrado, dice. ¿Puede ser?
o desde la tabla remitos devuelve el monto. Sí, desde la tabla remito devuelve el monto total de lo cobrado en cada día de los remitos emitidos el, durante el año 2020. ¿M? Porque dice la fecha del 01/01/2020 de lo cobrado en cada día de los remitos emitidos en el año 2020. Y el order byte está ordenado, eh, estaría ordenado por día, desde el 1 de enero del 2020, inclusive a la fecha, porque dice mayor o igual, inclusive el día ese, ¿sí? Em, Devolviendo tanto registros como días transcurridos, lo que va a devolver son los días transcurridos. En este caso dice order by fecha, group by fecha, order by fecha, ¿sí? Em, y todos los registros con día transcurrido desde el 1/1/2020 al día del momento que uno va a ejecutar la sentencia, ¿no? Entonces, va a devolver el monto total de lo cobrado en cada día de los remitos emitidos durante el 2020, ordenados por día, ordenados por fecha, que dice acá order by, 1/1/2020, inclusive el día de hoy, devolviendo todos los registros como días transcurriendo desde esa fecha al día de la ejecución. Es más preciso este, ¿por qué? Porque si yo digo desde la tabla remito, devuelve el monto total de lo cobrado en cada día de los remitos emitidos durante el 2020, es impreciso, porque me da exactamente la fecha. Por día desde el 1 del 20, inclusive el día de hoy, en los 31 días del mes de enero. No, a partir, ¿sí? Mayor o igual. ¿M? Y acá me devuelve el monto total, estamos de acuerdo, de cada día de los remitos durante el 2020, ordenados por día, desde la fecha que me pide, inclusive el día de hoy, en los cuales se haya emitido al menos una factura. Acá yo tengo que, lo que va a devolver el monto total lo cobrado en cada uno de los remitos. O sea, todos son muy parecidos, pero hay que analizar bien. Después, desde la tabla remitos, devuelve el monto total de lo cobrado en cada día de los remitos emitidos durante el año 2020, ordenados por día, desde el 1 del día al día de hoy, devolviendo todos los registros como día transcurrido. No, este no. El remito devuelve la cantidad de remitos emitidos durante el año 2020 ordenados, y acá dice desde el 1 del día al día de hoy, y acá no incluye ordenados desde, inclusive, como dice acá, inclusive el día de hoy, devolviendo tanto registros como días transcurrieron desde el 1 del 1 del 2020 al día de ejecución de la sentencia. Lo más preciso es esto que va a devolver inclusive el día de hoy por el operador este que tienen acá. Bueno, vamos a otra pregunta. Espero que lo hayan hecho. Nos comentan, por favor, si los utilizan a estos recursos. Para nosotros es fundamental porque los diseñamos con mucho detalle, tomando en cuenta muchos ejemplos y preguntas que les puede servir a ustedes para que les vaya bien en los parciales. Así que, bueno, es importante que nos digan si los hacen si los intentan hacer estos recursos. No hace falta que nos digan, no, digamos, si le fue mal o si le fue bien, si lo intentaron muchas veces y tuvieron algunas dudas. Para nosotros es fundamental que nos estén compartiendo, bueno, todas estas posibilidades. Fíjense este ejemplo que dice, siendo que en la tabla alumno, pedido de examen, se ingresan los pedidos de exámenes de las materias que el alumno está cursando, representada en este caso con registro de la tabla alumno materia en su estado igual a 1. La subconsulta incluida dentro de un where de la siguiente sentencia, les muestra la sentencia, select from alumno pedido examen where, el nombre, el ID, en select in from alumno materia donde el estado es igual a 1. ¿Qué ocurriría en este caso?
Todas las sentencias son similares, excepto dos que dice buena aumenta. ¿Qué sería específico? Que esta sentencia, ¿m?, vaya a acotar la cantidad de registros, porque acá, digamos, lo que yo quiero con el Word es seleccionar a aquellos que cumplen una condición. Entonces, lo que quiero es que acote la cantidad de registros devueltos en la consulta a los alumnos que en su inscripción, que su inscripción a las materias poseen el estado igual a, igual a 1. Que en su inscripción de materias posean el estado igual a 1. Con lo cual, esta es muy sencilla, porque los operadores ya dan cuenta de que las otras no son y que esta sí es. Bueno, vamos a hacer hasta 10 preguntas como para que nos queden unos ejemplos. Después, si hay alguna duda sobre las demás preguntas, porque bastantes, bueno, nos vamos comunicando, nos escribimos. ¿Qué sentencia usamos para ordenar los datos devueltos para una sentencia select? La sentencia que usamos para ordenar los datos devueltos para una sentencia select, ¿cuál sería? Order by. ¿Mm? La order by nos permite combinar a través del Word que nos dé todos los registros eh, ordenados por fecha, por ejemplo, o ordenados por edad. ¿Mm? La consulta siguiente, select desde alumno y carrera. Acá tenemos dos tablas, Word alumno, em, y ahí tenemos el ID, que es igual, o sea, el nombre de la tabla alumno, la carrera y el ID que está cursando es igual al código de carrera de la tabla carrera. Se puede escribir también como select asterisco from alumno join carrera on alumno punto carrera ID, indique si es verdadero o si es falso. Ahí se puede escribir de otra manera, ¿sí? Y esto donde tenemos esa sentencia, ¿sí? La podemos poner con un join. ¿M? En vez de esa condición where, también podemos unir las tablas por los campos que sean clave mm, foránea con la clave principal de la tabla relacional. Bueno, acá tenemos preguntas del otro modo, el módulo 2, así que bueno, los dejamos para que ustedes también puedan intentar hacerlos. Todas estas preguntas son muchas donde les muestra la posibilidad de entender si, bueno, todos los conceptos se están realizando. El parcial tiene un tiempo determinado, tiene un reloj, o sea que va monitoreando lo que ustedes van haciendo, vayan haciéndolo con tiempo y les devuelve automáticamente la nota. Así que también nos comentan cómo les fue. Y si tuvieran alguna duda, alguna pregunta que no se entendió, que fue confusa, bueno, también nos dan un feedback como para poder también entender de nuestro lado cómo están teniendo estas instancias evaluatorias que son sumamente importantes y que es un momento de aprendizaje también como lo son los trabajos prácticos. Bueno, vamos cerrando este encuentro, se lo vamos a dejar grabado y disponible para que ustedes puedan repasarlos nuevamente. No dejen de rendir los parciales, no dejen de entregar el trabajo práctico número 1 con los aportes al foro de discusión. El trabajo práctico número 1 que en estas cursadas estamos disponiendo que sean de debate, de construcción, de diseño grupal con los compañeros que son asignados por la plataforma, y la entrega es individual, que eso quiere decir que cada uno va a subir su documento a la plataforma el día lunes que cierra la entrega,
Y bueno, es fundamental que todos los integrantes eh, entreguen y que la carátula esté mencionada solo los que trabajaron, ¿no? Y no se olviden de cumplir con la guía de presentación de trabajos prácticos, que es la parte formal, donde ustedes presentan la carátula y las estructuras que les pide allí como para cumplir una formalidad. Y muy importante revisar las rúbricas, ¿sí? Las rúbricas son las que definen los criterios con los cuales, en este caso, el profesor experto está revisando todos los contenidos. Yo también lo estamos revisando y la participación y los contenidos del foro, que es muy importante, no copiar y pegar un concepto traído de internet o de cualquier otro lado, sino eh, la reflexión propia, crítica y constructiva, para que los compañeros del grupo puedan comprender o puedan participar o puedan decir algo que les pareció genial, como un ejemplo hipotético o real, si trabajan o si saben de alguien que les puede dar algún ejemplo en la opinión que se aplicó tal cosa y sucedió esta sentencia, hizo tal otra. Bueno, em, fundamental. Bueno. De esta manera vamos a seguir en contacto, así que los dejamos y que les deseamos que tengan muy buenas tardes.